tono con lo que decía nuestra hermana Carmen Sara. Y es una exclamación. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Yo les voy a decir la verdad, ayer fue espectacularmente caluroso. Una cosa increíble. Lo digo porque encuentro un vínculo entre el tema de hoy y el texto. Yo he escogido el texto de Génesis, por lo tanto les invito a invertir la Biblia para comenzar desde el principio, en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 1, versos del 1 al 5, porque allí comenzó todo lo que tiene que ver con nuestra fe. Sabemos que no es un tratado científico en el sentido moderno de la palabra, pero aún así podemos reconocer allí que hay una expresión importante que nos ayuda a afirmar nuestra fe. Y yo creo que de vez en cuando es importante remitirnos a donde comenzaron las cosas. Vamos a leerlo y luego les compartimos la reflexión. Génesis capítulo 1, versos del 1 al 5, dice la palabra de nuestro Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día como el día de hoy. Entonces a mí me parece importante reconocer en este resumen que el trato de Dios con su pueblo comenzó en un momento dado, como nos relata el libro de la creación, y que ha ido desarrollándose en una relación recíproca con el ser humano, donde la parte humana no siempre ha correspondido con el plan de Dios. Y en ese sentido hemos visto cómo la vida se nos ha escapado de las manos en algún momento y ha ido distante de la presencia de Dios, como en ese mismo proceso Dios, que constantemente llama a la humanidad a la reconciliación, ha provisto los recursos necesarios para que se efectúe esa reconciliación. Entiéndase a través de los profetas, a través de los mensajes que Dios ha enviado, a través de las manifestaciones de la creación y de manera especial a través de su Hijo Jesucristo. Y cómo en ese llamado que se ha remontado incluso desde Adán y Eva y ha pasado por las manos de Abraham, de Moisés y de tantos otros, ha sido constantemente reivindicado por Dios, y en algunas ocasiones el ser humano ha resistido la voz de Dios. Pero ese proceso nos ha traído hasta aquí, y hoy en la iglesia de Villa Andalucía podemos declarar que el amor de Dios que se manifestó en la creación está con nosotros hoy. Y que nos bendice de manera especial dándonos la vida, dándonos la salud, dándonos el consuelo y dándonos la alegría. Una pregunta
muy directa. ¿Cuántos en esta mañana vinieron como que un poquito apesadumbrado y el culto ha cambiado eso? Eso sucede, ¿verdad? Entonces vamos llenándonos de esa presencia y afirmando lo que dice este interesante libro del Génesis, que en la medida que el ser humano se distancia de Dios, fracasa. Pero lo interesante es que aunque eso es así, y lo hemos podido constatar a través de la historia, no es menos cierto que el ser humano sigue cometiendo los mismos errores, ¿verdad? Y sigue a veces empeñado en el esfuerzo de dirigir su vida desde sus propios recursos, sin contar con la ayuda de Dios. Y esos momentos en la historia de la humanidad están registrados como momentos de profunda tristeza, ¿verdad? De momentos muy, muy lamentables para la humanidad. Pero como hoy aquí miramos el Génesis desde la perspectiva de la esperanza del futuro, yo quiero plantear aquí una propuesta que la hago con intención a propósito de poner en la perspectiva de la iglesia el próximo tema del diálogo teológico, o más bien, ¿verdad?, el tema sugerido que tenemos puesto sobre la mesa, que es estudiar la carta a los romanos. Y si eso es así, decirle que hay un vínculo especial desde el origen de la creación con todo lo que hemos hablado en este resumen de lo que ha significado el fracaso humano y el empeño de Dios por apostar a la humanidad. Y lo que el mismo Señor le inspiró al autor de Romanos muchos años después a través de la carta escrita a aquella iglesia, en la que les asegura que esta creación, aunque gime con dolores, ¿alguien se acuerda que me pueda ayudar a terminar esa expresión? Que la creación gime con dolores de parto. Y aquí las mujeres son las que pueden hablar de esto. Son las mejor que pueden describir esto. Pero esa humanidad que ha sido sujetada, leyendo al autor de Romanos, a la miseria de la creación, ese libro dice que esa humanidad caída será regenerada a través de la manifestación gloriosa ¿de quién? De los hijos de Dios. Claro, es su proyecto, es su iniciativa y Él lo va a hacer. Pero dice Romanos que esa gloria que está reservada en nuestro futuro se hará una realidad cuando la gloria de la manifestación de los hijos de Dios, me parece que es Romanos 8, búsquelo luego, ¿verdad? Búsquelo luego, tome nota de esa referencia. Esa gloria será manifestada a través de los hijos de Dios. Y usted y yo somos los hijos y las hijas de Dios. Pero creo que es importante decir que no es una propuesta mágica. ¿Sabe lo que es la magia, verdad? La producción instantánea de un evento aparentemente de la nada. No es de esa forma. Es un proyecto de Dios que, si bien es perfecto y ha sido diseñado desde el origen, requiere la participación humana. ¿O no? Requiere la participación humana. Así que el ser humano se encuentra entre la disposición del Dios que lo creó con todo el diseño de perfección desde el origen, viviendo en ese dilema de lo que ofrecen las cosas de su tiempo y esa
voz de Dios llamando a nuestros oídos y diciéndonos que nos aguarda no el caos, que nos aguarda no la destrucción, que nos aguarda no la muerte, sino la restauración de todas las cosas a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Para mí es importante reconocerlo porque a veces se tiende a pensar que la fe es una invitación para escapar de las situaciones, para escapar de la realidad, para escapar de la dificultad del momento presente. Y como en ese supuesto la fe me ayuda a crear un marco de protección sobre mi vida, entonces lo que hago es que me retraigo y dejo que el mundo corra su propia vida. Pero aquí de lo que se trata es que el ser que nos creó puso en el ser humano ciertamente la responsabilidad, la libertad, pero también la responsabilidad de responderle a Él en gratitud por lo que Él ha hecho. Pues mire, hay gente que no toma noción de que está vivo. Y olvida que en algún momento alguien tuvo que darle forma más allá del elemento humano. A veces a uno le gustaría pellizcarlo, a ver si es verdad que hay sensación de vida en esa persona. Porque no es un asunto solamente como en ocasiones ha transcurrido a través de la historia de la humanidad, de vivir por vivir, como si se tratara de simplemente la subsistencia. Y entonces busco para mí la provisión para hoy sin que eso tenga que ver nada con el resto de la creación. Oiga, y ahí entra el calor, por ejemplo. ¿Verdad? Porque ciertamente hay un problema de calentamiento que también hemos oído que eso se trata de una conspiración y de una falacia, ¿verdad? Pero ¿quién nos dice que el calor no es real? ¿Quién nos dice que cada año no hay más, la temperatura va creciendo? Oiga, eso está ahí comprobado. Y el ser humano ha tenido algo que ver con eso, porque le ha faltado a la mayordomía del plan original de Dios. Y lo triste del fracaso humano es que a veces no nos detenemos para pensar que esas cosas son así. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando casi no hay remedio o solución. Y en esas estamos. Esa es la historia de la humanidad. Esa es la historia nuestra delante de Dios. Y miramos ciertamente la historia del Génesis no solamente con añoranza, ciertamente es una historia que nos invita a recrear esa esperanza como si fuera una quimera, pero también a hacerlo con la conciencia que tenemos y de nuestra responsabilidad de que el plan de Dios de restaurar todas las cosas en Cristo Jesús incluye nuestra parte, incluye la parte de la humanidad y de manera particular nos incluye a nosotros, la iglesia. Así que en un día en que celebramos la alegría, como dice nuestro tema, en un día en que iremos a la mesa del Señor para contemplar su sacrificio, en un día en el que la conciencia nos invita a reconocer que ese sacrificio tiene también visos de futuro y de esperanza, porque ese Cristo regresará. Yo creo que es importante hacerlo desde esta perspectiva a la que Dios nos invita en el Génesis. Que esa creación de Dios que
le dio forma con sus manos y con la expresión de su voz cuando decía sea la luz, puede ser reafirmada en el día de hoy. Y les voy a invitar a hacerlo de una manera bien práctica y bien sencilla. Hagamos el ejercicio ahora mismo. Del 1 al 10, ¿cuánto ha afectado a nosotros la forma de mirar al mundo? ¿Cuánto le ha afectado a esa perspectiva que tenemos sobre las cosas el caos actual? ¿Cuánto usted le daría a esa numeración si tuviera que responder a esa pregunta? ¿Cuál es la realidad mía cuando analizo el mundo, cuando analizo las cosas que suceden? ¿Cómo esa percepción del mundo, que no tiene que apartarse de la realidad, ¿verdad? Que son hechos reales, porque acontecen todos los días en nuestro mundo, cómo eso ha afectado, para bien o para mal, la manera de yo mirar la fe y el proyecto de Dios? Es para usted, ¿verdad? Para que usted reflexione sobre eso. Cuando decimos el mundo, entiéndase todo lo que usted quiera incluir ahí, el orden, los sistemas, la forma en cómo las cosas se organizan, póngale el nombre. Y saber que ese mundo está diseñado en una forma distinta a la simplicidad del diseño original. No quiero con esto menospreciar el proyecto de Dios, ¿verdad? Pero cuando Dios iba haciendo las cosas, que esas cosas iban tomando vida, dice el escritor, y vio Dios que era hecho bueno, que era hecho bueno. Porque la intención de Dios siempre ha sido bendecirnos, siempre ha sido regalarnos su bondad. Y para amarrar los dos conceptos, cuando usted lea Génesis, vaya al capítulo 8 de Romanos y trate de establecer los vínculos que hay allí. Está bien, y trate de pensar en eso que les he dicho en esta mañana. ¿Cómo podemos conectar esa intención de Dios desde la creación? ¿Cómo la podemos conectar a mi vida hoy? Y cómo eso tiene implicaciones para el futuro. Porque en ese examen que yo les di, a lo mejor usted dice, pues yo le doy 10, ¿verdad? A la forma de yo mirar el mundo porque yo veo un caos por todos lados, ¿verdad? O yo le doy un 1, o el número que sea. ¿Cómo eso incide, mis amados hermanos y hermanas? Porque es que la fe está como telón de trasfondo de esta historia, porque precisamente la narrativa se da en un momento en el que el pueblo necesitaba reencontrarse con su fe. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque el pueblo en su peregrinar había adoptado las costumbres y la idolatría de otros pueblos y necesitaba un recurso que le ayudara a reencontrarse con su fe. ¿No es acaso ese el problema nuestro? ¿No es ese nuestro problema como humanidad en el día de hoy? Que a veces vamos caminando y nos distanciamos y necesitamos articular nuestra fe para que el Dios de la vida nos diga: yo fui el que te di forma, yo fui el que te creé y tengo un plan para ti, persona o grupo, persona o iglesia. Tengo un plan para ti que está diseñado desde el momento en que le di forma a la primera pareja. Que ese Señor
que es el que nos invita a la mesa en esta mañana, pueda ser reconocido por la iglesia. Y que al compartir nuestro pan en esta mañana, pueda darnos pistas de su presencia, pueda darnos pistas de su presencia y pueda decirnos: yo estoy con ustedes. Así que invito al equipo ministerial para que vayamos preparando y